Buenos días para todos y autorización para grabar. Autorizo. Autorizo. Procedida. Listo. Buenos días para todos. Mi nombre es Luz Marina Cernes, soy apoyo logístico de este proyecto PAC, Promoción Audiovisual Colombia. Sean ustedes bienvenidos a esta charla de la musicalización en las producciones audiovisuales. Hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Óscar Olaya es compositor y orquestador de música para cine colombiano, presidente de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine Muscine, y nos acompaña Ignacio Montoya Carlotto, desde Argentina, es pianista, compositor y arreglador. Entonces, bueno, los dejo con este perfil. Le voy a dar paso a María Cecilia, quien es líder del Grupo Interno de Fortalecimiento del Ecosistema de Medios Públicos de MITI, que les quiere dar un saludo. Pues Marina, muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos, una feliz mañana y feliz día. Yo los saludo hoy desde la ciudad de Medellín, estoy en un evento de televisión comunitaria, por eso pues voy para el evento, entonces por eso me cogen en el carro, pero agradecerle a Óscar y a Ignacio por esta oportunidad, por este espacio, pues porque es absolutamente relevante lo que pasa con la música en estos contenidos audiovisuales y con todo lo que tiene que ver con la musicalización. Entonces, a nuestras productoras y canales y quienes están conectados también, pues aprovéchenlos y exprímanlos al máximo con toda la información y de verdad mil gracias que estén con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias María Cecilia y bueno, gracias a todos por estar acá una vez más. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una charla sobre la musicalización en el cine y en la televisión también. Para eso, pues invitamos a Óscar y a Ignacio. A ustedes dos, muchísimas gracias por estar acá. Voy a hacer como una breve introducción de ambos y bueno, y por supuesto también les voy a dar paso a ellos para que hablen un poquito más acerca de su trabajo, de lo que han hecho, para que los conozcamos y enseguida ya pues entramos en materia que va a ser una charla de ellos dos que son los expertos. Ahora, si hay preguntas que quieran hacer, si hay dudas, si hay algo que ustedes también quisieran acotar desde su rol en la producción audiovisual, pueden levantar la manita, que en la parte de abajo está el dibujito de una mano, levantan la mano y yo les doy el paso si quieren hablarlo o si tienen una pregunta, la pueden escribir en el chat y yo también la voy leyendo para que se arme así como una charla más amena. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a leer un poco sobre la biografía de Ignacio. Él es argentino, es pianista y compositor y arreglador, nacido en 1978 en Argentina. A temprana edad supo, escuchando una orquesta de baile, entender cómo este artilugio que sucedía en el escenario sería su vocación de ahí en más. Se crió con el nombre Ignacio Urbán hasta que en agosto del 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Óscar Montoya y nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Curiosamente, al conocer su origen biológico, se da noticia de que en su familia la música ocupa un importante lugar. Su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno un melómano amante del jazz. Ha realizado conciertos y grabaciones en Argentina y en el exterior con numerosos artistas como León Gieco, Raúl Porchetto, Ricardo Mollo, Palo Pandolfo, Hugo Fattoruso, Bersuit Vergarabat, entre varios. Entre su discografía se destacan su registro del tema El llanto del fin del carnaval para el disco Open Dreams. También se destacan, bueno, esto que les estoy contando fue supervisado por George Haslam y Pablo Ledesma. Su disco Musa Rea, conformado en su mayoría por composiciones propias, cuenta con numerosos invitados, entre los que se destaca Raúl de Liliana Herrero. También tengo entendido, Ignacio estuvo colaborando con León Gieco aquí en Colombia para el concierto Por la Paz.
Exacto. En marzo del año 2000, con 22 años de edad, hizo su debut como compositor con una obra integral llamada Americana Sinfonía y el espectáculo de música latinoamericana Fusión Latina. Luego ingresó como pianista, arreglador y compositor al Ensamble de Música Popular de Buenos Aires Meridiano 58, con el que grabó un disco, Tiempo y Forma. Participó como pianista y compositor de varias formaciones de la escena del jazz y rock porteños. Mantiene hace años un importante compromiso social desde su lugar de músico. Aquí junto a León Gieco, lo que les hablaba hace un rato, participó del foro previo a la Marcha por la Paz en Colombia. Luego en la Universidad de La Salle realizó una jornada en el marco de las acciones por la paz. Tiene además una importante trayectoria como compositor de música orquestal. En el 2018 grabó junto a su trío Ignacio Montoya Carlotto, piano, composición y voz, Nicolás Highland, contrabajo, y Samuel Carabajal, batería, el disco Todos los Nombres, Todos los Cielos, con el cual obtuvo una nominación en los premios Gardel. En el 2020 lanzó un disco de tango grabado junto con Daniel Rodríguez y creó y produjo La Pared Ausente, video colaborativo realizado en cuarentena durante la pandemia del COVID-2019. En fin, aquí me puedo quedar. La carrera y la vida de Ignacio son fascinantes. Entonces, bueno, Ignacio, muchísimas gracias de nuevo. Y quiero que nos cuentes un poquito de ti, antes ya de entrar en materia contigo y con Oscar, quiero que nos cuentes un poquito de ti, de tu rol como músico, no solamente en tu vida, sino también has hecho musicalización para televisión, para documentales. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Hola, buenas. Hasta acá estamos de día todavía, no llegamos al mediodía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y honrado acá de participar contigo y con Oscar también de este espacio. Un poco estaba pensando, tengo que hacer la biografía más corta. Tiene demasiados datos. Pero bueno, un poco has contado eso. Desde hace un tiempo a esta parte, digo, hace unos 10 años más o menos, que de manera casi accidental, porque alguien que iba a escuchar mis conciertos dijo, tu música tiene mucho de imágenes, como que me remite a imágenes, y ahí reflotó un poco un sueño que yo tenía de hacer música para cine. Eso era... Empecé como desde hace, ya te digo, 10 años a hacer música pequeñas para publicidades, para alguna producción audiovisual que salió en televisión, obras de teatro y todo aquello que estuviera relacionado con la... Y desde hace unos años ya lo estoy haciendo de manera, es como si fuera una especie de línea de negocios paralela, digamos, que llevo en mi trabajo y le dedico muchísimo tiempo y muchísima atención porque me encanta. Acabo de terminar una música para un documental sobre deportes que hace con diferentes capacidades. Y la última cosa que se estrenó, que contiene música mía, es una docuserie que está en la plataforma Netflix, que se llama Historias de una Generación, que está hecha sobre un libro del Papa Francisco, que habla sobre historias de personas de 80 años, retratadas por directores menores de 30 en todo el mundo, y bueno, me convidaron a participar, y hay algo de música ahí que escribí especialmente para la situación, una serie que además paso recomiendo, ¿no? Es un poco como la síntesis un poco rápida de mis cosas. Como ahora estoy trabajando en la música de una película que no sabe cuándo se va a estrenar por cuestiones administrativos, digamos. Bien, bueno, también estamos con Oscar Olara. Oscar es colombiano, él es compositor y orquestador de música para cine. Oscar estuvo nominado a los premios India Catalina por su música para la serie Basic, y es el presidente de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Es reconocido por... Señor, disculpe la molestia, ¿será que su merced me podría regalar un poquito de batería? Espéreme ya.
Voy a silenciar. Les pido, por favor, que nos silenciemos todos para que no tengamos interrupciones. Bueno, entonces, como venía diciendo, Óscar es el presidente de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine, MUCINE. Él es reconocido por sus orquestaciones para la música de la Misa del Papa Francisco en su visita a Colombia. Ha trabajado en proyectos de Hollywood como la película Coatí de Rodrigo Pérez y Sofía Vergara. Sus composiciones han sido interpretadas y grabadas por reconocidas orquestas como la Filarmónica de Praga, Sinfónica Nacional de Colombia y Filarmónica de Bogotá. Y su catálogo incluye más de 30 bandas sonoras para cine y televisión, así como obras de concierto. Entonces, bueno, bienvenido, Óscar, muchísimas gracias por estar acá. También es muy valiosa tu intervención acá, porque acá la gente que está presente son productores y realizadores audiovisuales, y bueno, yo creería que hay también muchas preguntas, tanto desde la parte, no sé si decirlo legal, pero es importante tu rol. Tú eres presidente de una asociación de música para cine, se llama MUCINE. Yo no sé si todos conocen o no sabían, pero pues es muy importante saber eso. Entonces cuéntanos un poquito más de ti y de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias Magdalena por la invitación. A todos, buenos días. Pues para mí obviamente es un gusto estar en estos espacios y poder compartir lo que hemos venido construyendo como sector de compositores un poco, incluso desde la misma asociación que es MUCINE. Bueno, yo en la carrera sí empecé en la música para cine desde muy joven. Cuando estaba en mi pregrado realmente decidí, sabía que quería escribir música para cine, pero no tenía idea de cómo empezar. Empecé a buscar el camino acá en Colombia y pues ver cómo era el oficio, quiénes eran los compositores que estaban en ese sector y poderme orientar un poco con ellos. Sin embargo, también a muy temprana edad estuve en un congreso internacional de música para cine en España, donde tuve oportunidad de conocer a algunos compositores muy importantes de la industria de Hollywood, como John Debney, John Powell, que es el compositor de Cómo entrenar a tu dragón. Gente así como que me aterrizó un poco en la idea de qué significaba hacer música para cine, o qué significaba, no, qué implicaba hacer música para cine, y venir al país nuevamente y ver, bueno, en qué estamos y qué nos hace falta, y desde ahí empezar a construir un poco la carrera, pero también una carrera en la que he buscado aportar e ir dejando como a estas generaciones de nuevos compositores, sobre todo que es un tema que, por lo menos, bueno, lo digo incluso desde la academia, soy profesor también de la universidad, entonces uno se da cuenta de ese interés que vienen los jóvenes, sobre todo, sembrando en la música para cine. Así que creo que todo eso ha ayudado a que pues la carrera se nutra, pero también a dejar algo y hacer algo importante aquí en el sector audiovisual. Ahí ese es prácticamente el origen de MUCINE. Soy miembro fundador de MUCINE junto a otros 7 colegas compositores, por mencionar algunos: María Linares, Daniel Velasco, Orlando Pérez. Y bueno, con ellos empezamos a cuestionarnos un poco, bueno, qué está pasando aquí en Colombia en el sector audiovisual con respecto a la música para cine, qué reconocimiento tenemos, pero también qué nos hace falta, cómo podemos educar un poco. Yo creo que el propósito fuerte de MUCINE es la educación, es el hecho de poder formar, el hecho de poder comunicar, de poder decir, bueno, la música para cine o la música audiovisual, como podríamos decirlo hoy en día mejor, la música audiovisual, mmm, cómo se debe hacer, por qué vale lo que vale, cuál es el equipo de trabajo. Yo creo que aquí de pronto podemos encontrar personas que apenas están iniciando en este proceso, como otras que ya llevan una trayectoria y conocen estos equipos de trabajo. Entonces es importante como mencionar esos perfiles también. La música no la hace una sola persona, la música la hace un equipo de personas que es liderado por el compositor. Y eso es importante conocerlo. A veces, de hecho, por no conocer eso, incluso los presupuestos no se calculan bien. Ahí empiezan los problemas. Cuando hablamos de los derechos de autor, lo mismo. ¿Qué significa que un compositor escriba una obra original para un proyecto audiovisual? Este tipo de cosas, como todos estos cuestionamientos, y claro, viendo qué está pasando en nuestra industria en general y cómo también la industria crece, cómo la industria también propone nuevas alternativas. Eso es un poco lo que estamos haciendo con la asociación desde hace 6 años. Y bueno, ya en estos espacios es como la oportunidad para poder hablar un poquito de eso. Bueno, sí, justamente entonces entremos un poquito en materia. Óscar es colombiano, Ignacio es argentino.
vamos a ver en cuanto, obviamente, en sí, el corazón de la música, el corazón de hacer música para lo audiovisual es el mismo. Sin embargo, pues estamos en dos países latinoamericanos que de pronto hay algunas diferencias entre hacerlo de pronto en Argentina o de pronto ahora que muchas de las producciones audiovisuales pues son no solamente de un solo país, sino hay colaboración en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, comencemos como hablar un poco de la función de la música en el audiovisual, desde que a ustedes los llama un director a decirles, bueno, tengo esta serie o esta película, la función que para ustedes tiene en ese momento que ustedes reciben la propuesta. Cuéntanos, vamos con Ignacio. Bueno, siempre es como primero es un gran desafío porque es una página en blanco muy, muy grande, ¿no? Eh, y hay como muchas situaciones que a mí me han pasado que son muy diferentes y que determinan de pronto la y no es música, ¿no? Si es una música que necesita, y más allá de la estética, digo, ¿no? Sino la función que va a tener eso. Si eso va a ser es una música que tiene que estar sincronizada con hechos previos, ¿no? Eh, que tiene que tener algún tipo de acento o alguna sincronicidad con las escenas. Si la música está primero, ¿no? El caso que puede haber pasar también, bueno, necesito una música y sobre eso, el montajista, por ejemplo, empieza ya como a ir colocando las escenas en el ritmo que la música propone. Si hay una idea, ¿no? A mí, una de las cosas, no sé si Oscar considera con esto, más difícil quizás de esta tarea, que es como bastante previo al hecho de empezar a escribir. Uno cuando empieza a escribir, bueno, ya está en lo propio, ¿no? Pero todo un trabajo de traducir lo que el director, por ejemplo, quiere. Hace unos años, y pongo el ejemplo porque fue mi primer largometraje, una película que se llama Los Felices, de una realizadora argentina que se llama Sabrina Fargi, que era armaron todo como la primera edición de la película con música que tenían a mano, ¿no? Entonces ya estaba. Cuando me llaman a mí a hacer la música, bueno, había que reemplazar eso que ya estaba, ¿no? A partir de esta experiencia yo pedí, por favor, siempre que nunca más vuelvan a hacer eso, que nunca más vuelvan a una música de referencia. Oscar se ríe porque ya debe saber de qué estamos hablando. Entonces, Sí, sí. el trabajo ese, que para mí fue de gran formación, era, bueno, yo desoí esa música que estaba ahí porque ya estaba y porque había que poner otra y puse algo yo sentía que iba con esa. Bueno, tras reiteradas negativas de la directora, me di cuenta que la única manera de dejarla contenta, ¿no? De poder satisfacer la necesidad que ella tenía de esa película era hacer una música que fuera tan parecida a la que había, que, bueno, más que no pagaba los derechos que esa música tenía, sino simplemente. Y tuve que hacer como un trabajo de aproximación hacia una obra, hacia una música que no era mía, pero después hacerla mía. Fue todo un trabajo que, que fue un trabajo más mucho mío, de mucho ego, ¿no? Antes de ponerme tuve que liquidar mi ego y toda esa cosa que a mí me parecía que estaba fantástica, no, porque ya estaba la música puesta, era esa música que quería. Pero bueno, la película no tenía el presupuesto para pagar los derechos de esa música, entonces tuve que hacer otra música y ahí en el medio fue un gran trabajo de aprendizaje. De ese momento en adelante, siempre si la oportunidad lo amerita, lo pedí que por favor no lo hagan, que no pongan música, lo que llaman la música de referencia, porque después se acostumbran y es muy difícil salir de ahí. Y a partir de esa experiencia también empecé a trabajar mucho esta instancia, que es muy previa a la instancia de empezar, que es toda la entrevista con el director, con el productor, en donde se hablan varios temas. El tema es, bueno, ¿qué música querés? Más o menos por dónde va. Tratar de traducir esos deseos del director o esas ideas en música y bueno, y anotar y ir haciendo bocetos y bosquejos y demás. Y después un tema que seguramente allá es igual que acá. Bueno, ¿con cuánto presupuesto contamos?
si contamos con un presupuesto para que la música sea con un cuarteto de cuerdas, fenómeno, será un cuarteto de cuerdas si llega el caso. Si es para una orquesta, fenómeno, escribimos para orquesta. Y si no, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos arreglamos para hacer una música con mucho menos presupuesto? Que es, acá en Argentina es siempre, es una constante en realidad. Acá en Argentina hay como dos situaciones diferentes. Las películas que cuentan con mucho presupuesto, ¿sí? A las cuales también generalmente las musicaliza gente que ya está hace muchísimo tiempo metido ahí en esas. Después, películas que tienen menos presupuesto, en las cuales hay que hacer números muy finos a veces, y hay que empezar a hacer una suerte de ingeniería presupuestal muy importante para poder después contar con eso, porque esa música hay que escribirla, hay que grabarla, hay que mezclarla, hay que dársela a la gente, por el caso del montajista, que sí, escala de los dioses está el director, el montajista y después todo el resto de los mortales, y dársela terminada. Y todo eso es una serie de costos que hay que tenerlos muy en cuenta y que al menos acá en Argentina determina la característica de la producción. Eso me parece que es muy importante porque yo no puedo suponer que voy a contar con recursos que después no tengo. Entonces, ante esa situación, yo vivo, esto no es un dato menor, yo vivo a 400 kilómetros de la ciudad capital, que es acá en Argentina, es un país muy centralizado, todo pasa ahí. Entonces, armé aquí en mi ciudad una red de músicos, ¿sí? Que hay muchísimos, ¿no? Un estudio de grabación y armé toda una situación para poder hacer muchas de esas cosas que no requieran, digamos, grandes despliegues orquestales o de grandes orgánicos, para poder hacerlo acá en este lugar, ¿cierto? Y ahí hice una planilla muy, muy precaria, pero que me ha dado muchos resultados, que es una planilla que tengo los fierros y los fulanos. ¿No? Los fierros son todas las cosas que tengo, que puedo grabar, que puedo usar, que desde instrumentos hasta, nada, situaciones industriales. Si necesito grabar alguna sonorización, puedo ir hasta una fábrica que hay aquí cerca, no sé. Y los fulanos son todas esas personas que pueden hacer eso. Entonces, puedo decir que buena parte de la música que se produce desde este espacio, en el cual estoy trabajando, tiene que ver con eso, lo cual también ha traído una suerte de beneficio para la comunidad musical de aquí, de esta ciudad, porque cada vez que a mí me ingresa un trabajo, seguramente voy a requerir de un violinista, fagotista, algún percusionista o lo que sea, ¿no? Ese panorama lo empecé a armar hace unos años y a mí me ha ayudado a hacer posible un montón de cosas que de otra manera no lo son. Muchas veces uno, yo a esto pensé que iba a contar con el ideal, bueno, esta parte lleva cuerdas, bueno, fenómeno, tenemos una orquesta de cuerda disponible. La realidad es que después eso es muy difícil de lograr y bueno, y ahí también viene una relación que a veces hay que pulir mucho con el director, digamos. Y todo esto sin haber puesto todavía el lápiz sobre el pentagrama para escribir ni la primera nota. Después el proceso para mí es muchísimo más fácil, si se quiere, ¿no? Y es como otra etapa. Pero Y me parece, esto, sí, perdóname, eso que acabas de decir me lleva a quiero preguntarle en esta ocasión a Oscar, si yo soy directora y tengo mi película o mi serie de televisión, también eso es otra cosa que ahora les quiero preguntar, pero en este caso, si yo tengo mi producción ya lista y me imagino, no sé, una obra, no sé, una sinfónica increíble, pues quiero a Ennio Morricone que reviva y me haga la música para mi obra. Entonces te digo a ti, Oscar, listo, quiero esto. Por ejemplo, Ignacio acaba de decir, no pongan música de referencia, pero entonces a mí se me viene a la cabeza la banda sonora, no sé, del Cinema Paradiso y te digo, quiero un estilo. ¿Cómo se aterriza
Es decir, porque claro, la imaginación es infinita, pero estamos hablando de presupuestos. ¿Cómo se aterriza? A ver, yo creo que ahí lo primero hay que tener varias cosas en cuenta. Si bien el referente para el director es algo, puede ser incluso fundamental, porque él puede estar decidiendo temas estéticos de su misma película a partir de incluso una referencia de música. Es más, conozco casos de historias que se han inspirado mientras están escuchando una banda sonora o una sinfonía o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa misma música se vuelve música de referencia. El punto es que el compositor logre entender a qué se refiere el director con esa música. Me explico. Hay dos lenguajes involucrados en un audiovisual cuando hablamos de música para cine. Está el lenguaje del director, es fundamental, y el lenguaje del compositor. Los compositores tenemos un lenguaje y no todos los compositores, digamos, somos los mejores en todos los campos, es decir, nos especializamos también en ciertas cosas. Sí, por eso, en mi caso, por ejemplo, que tú hablas de lo sinfónico y decías que Ennio Morricone, listo, yo tengo esa escuela de la música sinfónica, entonces me es más fácil entender el lenguaje de Ennio Morricone. Claro, no soy Ennio Morricone, ni pretendo serlo, ni tampoco, digamos, igualar mi música a lo que ha hecho Ennio Morricone, pero sí puedo entender su lenguaje, analizarlo y llevarlo al lenguaje de esta película en la que ya estoy estableciendo una relación con un director. Un director, como decía anteriormente, él tiene, bueno, su propio lenguaje, pero también tiene la estética de su película y él sabe que él no va a tener la banda sonora de Ennio Morricone. Él va a tener la banda sonora de Oscar Olaya o el que sea, pero con una referencia clara de Ennio Morricone, pero abiertos, ahí es donde el director es importante, abierto a recibir esa propuesta, porque el problema de la referencia es cuando el director se casa con la idea, en este ejemplo que estamos dando, de Ennio Morricone. Es imposible, o sea, tendrías que básicamente llegar a Ennio Morricone. Podemos hacer cosas que suenen similares, podemos entender qué códigos de la música son los que tal vez a este director le están gustando y desde mi lenguaje poderlo entregar a este nuevo audiovisual. Y yo creo que eso es lo más bonito de hacer música para cine. Lo he ido descubriendo poco a poco. En un principio, creo que como muchos partimos de la imitación porque esa es la escuela. La escuela te va diciendo, ahora imita este estilo, ahora haz esto, escríbelo así, escríbelo así. Pero ya uno en ese desarrollo del lenguaje propio empieza uno a entender, ok, yo sueno así, entonces si yo estoy tomando un referente, tengo que sacar es la esencia del referente y dentro de mi propio lenguaje podérselo aportar a esta nueva película con el director. Pero es súper importante, creo que la música, eso sí, la música pues la escribimos nosotros que somos los que estamos con la cabeza llena de notas, pero yo siempre he dicho que ese primer compositor es el director. El director debe tener, si no, es decir, es claro que el director, pues su lenguaje no es el lenguaje de la música, su lenguaje es otro lenguaje, por supuesto, pero el referente le sirve para comunicarse con el compositor. En eso que tú decías, por ejemplo, ok, escúchate esta pieza, y uno escucha la pieza y uno dice, ok, acá hay esto, yo quiero saber qué es lo que te gusta. Yo a los directores les pregunto, me mandan referentes y yo digo, ok, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que...? Y empiezan a hablar en su lenguaje, sobre todo, y esto lo aclaro, un director habla mucho, o bueno, particularmente como en la parte emocional. Es que siento esto, es que en mi película está pasando esto, o en mi audiovisual está pasando esto, quisiera lograrlo y esto me parece genial. Y uno allá adentro, en su mundo, está diciendo, esos son unos cornos franceses con unas cuerdas, un arpa, entonces vamos a ver cómo yo, desde ese lenguaje que ya tengo, y he ido desarrollando, lo puedo hacer para tu película. Y ahí es donde viene como es clave esa relación director-compositor para poder aterrizar pues esta música, ¿no? Esto, o sea, suena, voy a ser un poco pragmática y un poco cruda, porque suena hermoso, obviamente, desde tu inspiración, desde la inspiración del músico, del compositor, y entonces aterrizamos, decimos, ok, en el momento, es decir, Ignacio nos decía, nos contó todo un proceso y ni siquiera había agarrado el lápiz para empezar a escribir. Entonces hablemos un poco de la parte de la producción, porque claro, puedo tener en mi cabeza muchas cosas, pero en la parte de la producción necesito saber cuánto me va a costar, saber en qué momento tengo que sentarme con el productor, tengo tanta plata para la música,
cómo se sienten, digamos, ya hablando de las partes un poco más aburridas y burocráticas, que es encajarnos, poner números, en qué momento, es decir, esto lo pregunto y quiero que lo hablemos, porque de pronto alguien dice, ah, no, es que yo le pongo música y entonces voy a un stock de música y bueno, y salgo de eso, salgo del stock de música y ya. Entonces, ¿en qué momento uno se sienta con el productor a conversar? Y pues hablemos de costos también, porque definitivamente, es mi opinión, pues no es lo mismo tener una música de stock que tener algo hecho Claro, pues exclusivamente. mira, yo, es decir, hablar del presupuesto, hablar de qué momento se tocan esos números, ¿cierto? Esas cifras. Yo creo que al momento en el que tú invitas a un compositor a un proyecto, tú ya tienes un número en tu cabeza, por lo menos una próxima, como productor me refiero, ¿cierto? Como productor tú ya tienes unas cifras no solo de la música, sino pues de todo tu proyecto. Tú lo puedes invitar en la fase de preproducción, en la fase de postproducción, no sé, las etapas van a depender del mismo proyecto. Hay proyectos que requieren que la música se componga antes, sobre todo cuando la música, digamos, en el género musical, por ejemplo, pues obvio, se necesitan las músicas para el rodaje. Entonces, hablar de presupuestos puede ocurrir en cualquiera de las tres etapas, pero obviamente que la producción ya tiene unos números. El tema ya de aterrizarlo va a depender mucho de esa primera conversación, en donde al compositor se le cuenta de qué trata el proyecto, bueno, cómo es, cuál es esa visión que ese director tiene o el mismo productor que quisieran. Y ahí hay que tener muy claro una cosa, y es que a veces, bueno, a mí yo ya tuve una experiencia, cuento ahí en Milagro, pero en el Santo, pero tuve una experiencia en la que básicamente me dijeron, de entrada me dijeron, no hay presupuesto para música sinfónica. Yo, perfecto, podemos hacer algo más pequeño. O sea, se pueden hacer muchas cosas. La creatividad es infinita realmente para poder lograr muchas cosas. Pero me entregaron un guión, además un guión muy raro, porque en el guión nunca se escribe en las anotaciones de música, pero pues ese guión tenía anotaciones de música y todos los referentes eran de John Williams. Entonces me dicen, no hay presupuesto para orquesta, pero tienen todos los referentes de John Williams. Entonces ahí sí quedé perdido porque decía, bueno, yo te puedo hacer un John Williams en orquesta de cámara, pero, o en algo más pequeño, pero no sé si es lo que tienes en tu cabeza. Entonces eso va a variar los números, evidentemente, porque si vamos a grabar una orquesta o vamos a utilizar una orquesta, pues eso tiene unos costos, ¿cierto? Unos costos más grandes. Si vamos a un ensamble de cámara, pues es diferente. O si vamos a hacer un híbrido entre música electrónica y algunos instrumentos acústicos, eso. Realmente lo que más varía es eso, lo que más varía el presupuesto es la cantidad de músicos, porque eso implica no solo los músicos, sino un espacio adecuado donde grabar. No es lo mismo, Sí. perdón, no es lo mismo una orquesta de 90 músicos a un ensamble de 5 músicos, pues son estudios, espacios distintos, una microfonía también particular, diferente, entonces todo eso varía los costos notoriamente de ese presupuesto. Eh, Quiero preguntarle a Ignacio en esta ocasión, eh, cuando llega ahí está Ignacio, no lo veo más. No sé por qué razón tengo apagada la cámara. Ah, sí, no, no te veía, pero te Cuando la quiero escuchamos. no, no puedo prenderla. No, no te preocupes, igual te estamos Bueno, escuchando. Pero quería preguntarte, en el momento en que un director llega a ti y de pronto quizás te dice, mira, tengo este guión, eh, haz la música, y te lo deja a ti. y es quizás el momento, como decía Oscar, es a veces complejo también, porque hay que interpretar los deseos musicales del director. Y esa música, como hablábamos el otro día cuando tuvimos esa pequeña charla, es la música de la película, ni siquiera es mía, es una música que uno tiene que poner todo para que sea exclusivamente de ese audiovisual, de ese corto, de esa obra, lo que fuere, ¿no? Y, y ahí está esa trampa, ¿no? La trampa que yo lo pienso como una trampa, pero que en realidad es parte del trabajo, me parece. Esta situación de un director que tiene como muy claro lo que quiere, pero no lo puede pagar, o nada, o a veces el presupuesto de eso que quiere no se condice con lo que podemos hacer y lo que efectivamente podemos hacer, ¿cierto? Y ahí es en
para mí una vez que, desde mi experiencia, una vez que eso está resuelto, la cosa empieza como a la segunda etapa, que es, bueno, tratar de contentar y de encontrar, como decía Oscar muy bien y lo explicaba muy bien, el lenguaje, ese lenguaje visual, trasladarlo al lenguaje musical, ¿no? Y poder reforzar las ideas tanto de la escena como de todo lo que el director pide. Pero es un trabajo de varios, yo me tomo varias entrevistas hablando de presupuesto. Y generalmente el presupuesto lo dejo un poco abierto ante cualquier imprevisto. No es que lo cerramos inmediatamente. Porque puede suceder que al final de la edición hay una escena que se suma, que necesita algo que no estaba previsto y ese algo creo que bueno, hay que atenderlo porque ya estamos acá y porque ya lo hicimos hasta acá y bueno, y encontraremos la manera. A veces hay acá en Argentina hay que trabajar muchísimo el tema de los presupuestos porque son muy acotados y a veces cuesta como poder llevar adelante justamente eso, los deseos y las necesidades del film, ¿no? Pero yo lo dejo abierto hasta, no digo hasta último momento, pero sí hay una parte que se pauta con el productor ejecutivo o quien esté a cargo de manejar el presupuesto hasta último momento para poder capear cualquier imprevisto. En eso que yo hablaba bueno, un poco, Oscar decía, él pertenece al universo sinfónico. Bueno, yo vengo quizás de otro universo, si bien también he escrito música sinfónica, en el cual también quien me llama sabe más o menos lo que hice antes y generalmente son músicas de ensambles más pequeños, ¿no? Entonces, de pronto el servicio que yo le brindo al director es un servicio cerrado. Ya hay como una estética también, esto le debe pasar a Oscar, de hecho lo dice. Ya te escuchan, saben qué es más o menos los horizontes estéticos por lo que andás y quizás saben a quién están buscando. Eso también es bueno porque acorta un poco el trabajo de búsqueda. Quien me llama a mí sabe que yo hago este tipo de música, que puedo hacer otras también obviamente, pero que más o menos me he manejado en los trabajos anteriores con cierto criterio, entonces buscan ese criterio y eso también a mí me, me aliviana un montón. Eso es bueno. Pero en cuanto a la pregunta, yo lo trabajo así en varios pasos. Acá en Argentina hay una institución muy grande de autores y compositores que se llama SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, que es, digamos, la que se encarga de cobrar una parte importante una parte no, que se encarga de cobrar la erogación de derechos de autor, o sea, los derechos que se pagan para poder usar esa obra fonográfica, esa obra musical que nosotros hemos escrito. Las tarifas, en ese caso, son unas tarifas que se pelean bastante, ¿no? Por parte de la asociación y muchas veces una parte importante de lo que uno considera como presupuesto viene de ahí, ¿no? No solamente, digamos, de ese derecho, a veces en las producciones más pequeñas, porque eso obviamente no se puede evitar de pagar eso, viene una parte importante del presupuesto. Y después, sobre ese presupuesto, lo que cuesta hacerla. Y sobre ese presupuesto, un espacio para un imprevisto, que bueno, que a veces sucede y a veces no, si hay algo que se necesita a último momento, porque este es un trabajo muy dinámico y que va sucediendo, no es una plantilla, no es, bueno, una escena romántica, ¡pum!, esta música. No, quizás esa escena requiere algo que no es lo que se hace siempre, no es el cliché de siempre. Y ahí está, me parece también, el desafío de uno como compositor de poder hacer eso que sirve exclusivamente para esa película y quizás no sirva para nada más, digamos, o sea, no sirva que sea tan específico que corresponda solamente a esa escena, ¿no? Pero bueno, la cuestión, por eso insisto, a veces yo tengo unos alumnos y cuando hablamos de eso se romantiza un poco la profesión de para audiovisuales, y en realidad después es un cúmulo de obstáculos tan grande que uno tiene que encontrar la manera de poder sacar
una cosa de un montón de pautas ya prefijadas, a veces de tiempos, estéticas, de que bueno, la música tiene que durar un minuto y en el segundo 15 tiene que haber un golpe de un portazo y bueno, y eso todo tiene que parecer muy fluido, ¿no? Hay como una idea de afuera mucho más romantizada, ¿no es cierto? Sí, yo quiero aprovechar, perdón, Magdalena, lo que estás hablando, Ignacio, y es para dar, de hecho, como un consejo, tal vez puede verse así, a los directores que están aquí, y es cuando hablen de la música o de algo específico de la música, traten de llevarnos a los compositores más hacia el concepto como tal que hacia la misma emoción. Es decir, Claro. a ver, me pasa que, por ejemplo, es una escena, vale, es una escena romántica y posiblemente todavía no estoy contextualizado, veo solo la escena. Si el director me ayuda, es muy importante el director siempre, siempre estoy en defensa del director porque si el compositor hace la música, pero es el director el que finalmente va a decir, esta es la música de mi película. Entonces, creo que es muy importante que en esa comunicación de director-compositor, la conversación gire en torno a los conceptos. Entonces, si bien está el romance, vemos el romance, ¿qué tipo de romance es? ¿Es un romance de unos niños apenas que están iniciando y sienten las cosquillitas en el estómago? ¿O es un romance de un par de ancianos que han vivido todo y lo han superado todo? ¿O es un amor pasional de unos jóvenes? Esas tres Mm, músicas son diferentes. Y si el director desde un principio es claro en eso, en ese tipo de conceptos, va a ayudar a que el compositor aterrice mejor la música. Si a mí me dices música romántica, créeme que te hago 50 piezas de música diferentes y con el prototipo normal del cliché, el saxofón y la cosa, o el piano, o las cuerdas, o no sé qué. Entonces se vuelve una cosa un poco mucho más amplia cuando puede ser un poco más específica. Es eso, como hablen, si bien de las emociones, que haya un concepto involucrado ayuda muchísimo para aterrizar mejor la música. es exacto. Quiero echar para atrás un momentito, un poquito, para preguntarle a Oscar sobre algo que estaba diciendo Ignacio que sucede en Argentina, y es la parte legal. Él hablaba de esta asociación en Argentina que maneja los derechos, etcétera, etcétera. Acá los derechos de autor para música es SAICO y Ujú. así. ¿Qué pasa con esa parte legal aquí en Colombia? ¿Qué tiene que tener en cuenta uno como director o en la producción sobre esto? Cuéntanos un poco, Pues así explícanos un poco. es un tema bastante, bastante amplio, por supuesto, y que de hecho, sobre todo, hemos quemado mucha tinta todavía y hemos dialogado mucho. Es un tema que aún está en la mesa, discutimos, incluso entre compositores dentro de Musine, como les decíamos al principio de la asociación. Los mismos compositores hemos tenido en cada proyecto experiencias diferentes. Pero bueno, si bien los derechos pues hablamos es de los derechos patrimoniales, ¿no? O sea, una obra tiene sus dos derechos, sus dos tipos de derecho moral y patrimonial. Hablamos es de los patrimoniales, que son los que pueden entrar en negociación. En esos derechos, el derecho de comunicación pública, que es como ese derecho al que cuando la obra se expone ante una pluralidad de personas, esa es la comunicación pública. La obra se expone. ¿Cuándo se expone? Se expone cuando está en salas de cine, se expone cuando está a través de, bueno, de los canales de televisión, bueno, en fin, incluso en un formato cineconcierto, que ustedes han visto que de pronto aquí en la ciudad ya algunos han participado, han estado en esos cineconciertos donde hacemos la proyección de la película con la banda sonora en vivo. Ahí, siempre y cuando haya una pluralidad de personas, pues tenemos esa comunicación pública. Ese es el derecho en el que, digamos, más se discute, porque hay algunos esquemas, pues en cine, lo ideal, de hecho lo ideal y por lo que estamos luchando es que ese derecho de comunicación pública es finalmente, ese es un derecho del compositor, en realidad. En otros países funciona así, es del compositor en un 100%. Lo que pasa es que en ese proceso de crecimiento de nuestra industria, pues hemos utilizado diferentes esquemas, creería yo, algunos por falta de conocimiento, otros porque, bueno, se ve un negocio, no sé, la verdad, y sí no me atrevo como a hacer acusaciones allí, pero ese es un derecho que debe ser 100% del compositor. Es un derecho de comunicar su obra públicamente y la obra, si bien la obra musical en la obra cinematográfica es una obra por encargo y la ley pues lo estipula como tal, eh, en principio todos los derechos patrimoniales son de la persona que encarga, es decir, quien está pagando.
por este servicio, pero todo eso como es negociable. Entonces ahí es donde Claro, viene, te por puedo ejemplo, hacer una pregunta porque puedo hacer una dime, pregunta. O dime. sea, significa que quien paga es dueño total de la obra. En principio, a menos que se indique, a menos que se, Ah, digamos, se claro. indique lo contrario, pero en principio, es decir, tú compras este dispositivo, eres dueño del dispositivo, ¿sabes? Y puedes hacer con él lo que quieras, pero tú no eres el dueño de Apple. O Es un sea, poco la idea. claro, ustedes no, vos no podrías tocar una música que hayas escrito para una película. La música está autorizada para el uso exclusivo en la película, pero tú no la Ah, puedes tomar. Ser dueño de esa música no te faculta como para que la utilices en otra película. está bien. O sea, el derecho que tú das, el derecho que tú estás recibiendo es el derecho para la película. Eso para que la película evidentemente pueda distribuirse, no tenga problemas en circuitos de festivales o bueno, no tenga ningún inconveniente cuando ya va a salir como tal. ¿Listo? Pero entonces ahí es donde vienen situaciones de negociación. Ahí, pues, claro, finalmente es un negocio el hecho de, por ejemplo, hay presupuestos en donde uno cotiza la música y vamos a decir un número, cualquier número, hablemos de, no sé, una cotización de 60, 70 millones de pesos, pero entonces no está ese presupuesto para poder cubrirlo. Entonces ahí vienen los derechos también. Entonces, ok, ¿cuánto tienes? Y negociamos los derechos de otra forma. Es que es ahí donde empieza a haber como la discusión, porque precisamente algunos no negocian, otros sí negocian, otros ceden el 100%. En televisión, por ejemplo, el 50%, 50 para el productor, 50 para el compositor. Vuelvo y digo, eso no debería ser así. Eso no debería ser así. La comunicación En pública, Argentina es hablando de la igual, comunicación ¿eh? pública únicamente. En Argentina sucede igual también. Esa parte de derechos entra perdón que te interrumpa, pero es un Tranquilo. tema apasionante. Es eso que se paga como derecho, muchas veces es un dinero que entra en la chura total de la música, ¿no? Ujú. Sí, Paga en ese precio está componerla, hasta grabarla. Sobre todo en producciones que son muy pequeñas que quizás no puedan pagar más, ¿no? Y es así, a veces, y tampoco debería ser, pero bueno, es como, bueno, a veces es la diferencia entre poder hacerlo o no, ¿no? Fíjate También. que eso es por el hecho de, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Por qué la discusión y por qué todo esto? Porque finalmente eso es patrimonio, eso genera dinero. Simplemente eso, el hecho de que tú puedas tomar tu música y ponerla en un álbum, en un compilado, un soundtrack. Voy a poner un ejemplo con mi nombre. Entonces, yo en el 2022 voy a sacar un álbum de toda la música para cine o algunos tracks de música para cine que he hecho. Puedo utilizar allí aquellos en donde cuya negociación tenga ese privilegio o no privilegio, tenga ese derecho de poder utilizar y exponer en este caso públicamente y distribuir esa banda sonora. Lo mismo que cuando sacas el soundtrack, cuando sacas el álbum. Exacto. Hay unos derechos allí que son diferentes, ya son derechos del álbum como tal, de la producción discográfica. Y ahí, por ejemplo, el productor también puede recibir, puede no, recibe también, pero del álbum, porque obviamente es su película, ¿no? Es la música de su película o la música de su serie o es la música de su producto. Entonces, no es como que yo saco el álbum y listo, y el productor no va a recibir un porcentaje. Eso, para eso están las editoras y para eso están también, bueno, las disqueras, para ese tipo como de negociaciones que se pueden llegar a ejecutar con un productor. Bien, quiero preguntar qué diferencia, por ejemplo, yo voy a hacer una serie de 5 capítulos para televisión y tengo también una película, un largometraje de 2 horas. En el caso de las series de televisión, ¿cómo se diseña la parte musical? ¿Hay alguna diferencia? No sé si de hecho la hay. ¿Valdrá la pena pedirte a ti o pedirle a Ignacio, hey, tengo una serie de 15 capítulos, háganme la música para toda la serie? Sí vale la pena porque para una película uno dice son 2 horas, pero una serie de 15 capítulos de, no sé, 50 minutos es mucho más. Entonces, ¿vale la pena? ¿Hay Claro, diferencia? claro que sí, vale la Obvio, pena. es fundamental. ¿Cómo Sí, sí, vamos a sí, decir otra cosa?
Claro, hay que hacerlo. Es una son muchas películas ahí metidas. No, lo que pasa es que, claro, es que en una serie la historia se desarrolla, es decir, hay una historia y también se desarrolla, punto final, como en una película, como en un largometraje, hay una historia y se desarrolla. La música, ¿qué es? La música, a ver, yo lo decía hace, bueno, cuando nos encontramos, cuando nos conocimos con Ignacio y tuvimos una conversación ahí muy cortica, yo le decía, bueno, para mí es que la música es como esa, pongo el ejemplo como de esa música, perdón, ese traje de diseñador, es exclusivo, Claro. es a tu medida, a lo que tú necesitas, pero además a lo que a ti te hace ver bien y te hace sentir bien. Entonces, es como esa exclusividad de alguna manera. No hablemos de que es un lujo, porque es que no es un lujo, también es una necesidad, porque si no, no estaríamos hablando de audiovisual, estaríamos hablando de solo visual. ¿Cierto? Entonces es una necesidad porque el cine es un lenguaje audiovisual, utiliza lo sonoro y lo visual. Además de, pues, ese otro componente que no estamos hablando acá, pero que es el diseño sonoro también y que tiene mucho que ver finalmente en esa estructura sonora. La música, la composición musical debe ser también complementaria a ese diseño sonoro para que no haya una competencia, ¿cierto? Tiene que ser equilibrada más también por ahí. Entonces, tener esa, voy a decirlo así, esa música de diseñador, música exclusiva para tu película o tu serie, le va a dar ese toque único. Porque piensa en lo siguiente, tienes un guión original, una idea original, pues ten música original, punto. Eso no te pongas a buscar que la librería, que porque me sale más económico, te puede salir más económico, pero puedes estar perjudicando tu producto a largo plazo. Es música que tiene, prendes cualquier canal, lo que sea, y ahí segurísimo está ahí, ¿cierto? Entonces, es como, ¿por qué no disfrutar de los beneficios de la música original? Que es música hecha a la medida de tu película y a la estética de tu película. Es que es muy sencillo, es ponerse a pensar pensemos en películas que sean recordadas por su música, punto. Sí, que en este momento creo que todos deberían tener una película, cualquiera que sea, del cine que sea, que recuerden por su banda sonora, por su música. A mí se me vino a la mente ahorita Psicosis, listo, Psicosis. Yo Y debo confesar que solo había visto la escena de la ducha 200.000 veces y no había visto Psicosis. Después fue que la vi, pero la recordaba por eso, ¿no? Entonces creo que en ese orden de ideas, una serie, pues si puede disfrutar de los beneficios de la música original en sus 15 o en sus 80 episodios, en sus 4 o 5 temporadas, pues, pues hay que hacerlo. Es que eso es lo que le da también ese valor. Hay que verlo por el lado también de ese valor que le da al audiovisual, ¿no? Esa larga vida que le puede dar al audiovisual. En cambio, si tú usas apenas unos tracks o haces una librería de música y con esa misma música pues solucionaste los 80 episodios, pues sí, bueno, hay algo, pero de todas maneras como que cae un poco la calidad de ese producto, viéndolo como producto, claro, y esa larga vida que puede tener también desde lo musical. Exactamente, si no probemos en poner en mute las películas y veamos qué pasa, a ver cuánto decae una serie. O sea, todas las series que nosotros recordamos, como dice Oscar, que nos parecen icónicas y demás, tienen un trabajo muy fino puesto atrás. Y no Yo se puede acabo, esperar, claro, no se puede yo acabo, esperar lo mismo sin hacerlo. No, no hay manera. exacto. Yo acabo de esa serie que mencionabas, Magdalena, al inicio, que me nominaron a la India Catalina por esa serie. Debo decir aquí públicamente y abiertamente, es una serie que primero era como esa serie que en algún momento de la vida quise hacer. Quería hacer un producto infantil, soñaba con eso, pero un producto además que me permitiera hacer en lo que estoy especializado, que es la música sinfónica. Basic es eso, Basic es un producto para niños, 10 episodios y desde la concepción de la misma serie se pensó en música sinfónica con un desarrollo y cada episodio tiene unos códigos, incluso cosas escondidas, entre comillas, que utilicen la música, que bueno, tendría que sentarme a explicar episodio por episodio, pero todos los episodios tienen música original y eso es lo que le da diría yo, parte de esa oferta de valor a ese producto como tal, esa banda sonora. Bueno, además de evidentemente toda la serie, pues, la animación y demás. Acabas de decir, todos los capítulos tenían música original. Todos. Yo hice, Cada capítulo se compone algo o de sí, pronto se puede agarrar es no, decir, estos son como consejos realmente para los realizadores que estamos acá. Digo, yo quiero mi serie y bueno, aparte del cabezote que
que Sí, uno siempre lo tiene en la cabeza, cada capítulo puede tener una banda sonora. distinta o hay un todo Pues que lo no, unifique hay una para... unidad. Ok, Claro, hay unas, voy a decirlo así, no, bueno, decirlo así abiertamente, hay unas melodías, hay algunos sonidos, algunos incluso instrumentos bueno, uno plantea, eso sí, antes de hacer, es una serie, a mí me dijeron, es una serie de 10 episodios, entonces yo primero armo un esquema grande, una forma macro, bueno, estos son 10 episodios, ¿cuál es el concepto de la serie? ¿Cuál es la visión del director? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Para qué necesitan esta música aquí? ¿Qué quieren con esta música? Y arranquemos a elaborar un guión de la música. Empecemos a elaborar un mapa de ruta de los 10 episodios. Entonces, cada episodio manejaba un concepto que es sobre diseño y arte, sobre diseño y conceptos básicos del arte y utilizaba una obra del arte universal. Estas obras han sido inspiradas, algunas en la música, entonces yo me remitía a los referentes de esa época, bueno, este autor, el de esta obra que hizo, que escuchaba, en fin, en qué país, en qué época, periodo, y todo eso a mí me dio una cantidad de elementos musicales para componer y crear la banda sonora de cada episodio. Bueno, para crear la música de cada episodio. Entonces hay un episodio que habla de simetría, hago una composición en simetría. Hay un episodio que habla de la deformación, entonces hago una composición en un concepto musical un poco más atonal y un poquito más desde la politonalidad. Son cosas ya más técnicas, pero que hablan de lo mismo. Entonces creo que eso fue lo que enriqueció la elaboración de esa banda sonora. Y poder disfrutar además de pues, música original para cada episodio. Y bueno, para mí una sorpresa la nominación porque, wow, eso quiere decir que fue un trabajo bueno, que tenía su en plus allí. dónde se puede ver Basic? Basic lo pueden ver en la plataforma de RTBC Play. Allí Ok. está. Entran a la sección infantil y ahí buscan Basic y ahí están los 10 episodios. A propósito, vamos a poner en el chat las redes sociales tanto de Oscar como de Ignacio para que ustedes... Ah, ya está, ahí, ya la pusieron. Para ahí en el chat, Luz, si quieres la pones otra vez de nuevo para las personas que han ingresado recién para que puedan ver las redes sociales de Ignacio y de Oscar y puedan seguir su trabajo. Ahora quiero preguntarles sobre los géneros audiovisuales, es decir, tengo un documental, tengo una serie infantil, tengo una docuserie, es decir, sé que Ignacio hace poco hizo para Netflix la música para un documental, tú nos estás contando que hiciste ahora recién la música para una serie infantil, entonces que quisiera saber cómo qué es más complejo o si es igual simplemente desde el director te dice quiero esto, pero sobre todo para un documental, porque los documentales son usualmente algo que sucedió realmente. Entonces, la diferencia, quiero escuchar a Ignacio su experiencia que tuvo ahora para el documental. Si nos lo puedes repetir también el nombre, sería genial, por favor. El documental que se encuentra ahí en la plataforma de Netflix se llama Historias de una generación. Es de una productora italiana, bueno, que compraron los derechos del libro del Papa Francisco. A mí me parece que hay algo que estamos hablando siempre con Oscar lo manifiesta y yo también, que siempre hablamos de estética, ¿no? Todo el tiempo es estética y todo el tiempo es estética que aporta al discurso del director. Nosotros, desde distintos puntos de vista o de distintos lugares del mundo, estamos proponiendo más o menos lo mismo, es aportarle estética a una estética que ya tiene el director, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me parece que los formatos plantean, si bien desafíos técnicos para nosotros como compositores diferentes, por la longitud, por la cantidad de música, por la precisión que tenga que tener la música o lo que sea, pero siempre es un desafío, al menos yo me lo tomo como un desafío estético, poder hacer esa música que sea perfecta para
para los deseos de ese director y que le aporte, que enriquezca ese traje a la medida, ¿no? Como dice Oscar, que va puesto en esa música. En el caso de esto, y además también cada situación no tienen patrones tan claros, o al menos a mí nunca me ha pasado, ¿no? No he hecho dos veces un trabajo que venga planteado igual y que tenga obviamente un resultado parecido. En cuanto a que dos producciones que de pronto puedan llegar a ser muy parecidas, muy similares, inclusive en cuanto al estético, a veces nos llevan a caminos diferentes, por cuestiones del director, presupuestarias, lo que sea. En este caso, por ejemplo, que de lo que estamos hablando, de la docuserie de Netflix, es para un fragmento del primer capítulo, que además era el primer capítulo, era el que iban a lanzar, era una apuesta fuerte, fue de hecho una apuesta fuerte de la plataforma, necesitaban un fragmento de música que ilustrara una de las historias. Encima, además, era una historia para mí muy poderosa porque era la historia en la que estaban entrevistando a mi abuela, además, ¿no? Y en la cual mi historia personal estaba en juego, ¿no? Entonces ahí a mí se me cruzaron un montón de cuestiones muy complejas y tengo que confesar que lo tuve que meditar mucho, primero, para poder aceptar el trabajo y después para poder saber qué hacer con eso, sin que sea digamos, que sea tanto mío ahí, ¿no? Porque ahí se me presentó esa dificultad de que era, bueno, es una historia en la cual estoy tan involucrado, digamos, cuando la vean se van a dar cuenta, es la desaparición a mi madre, lo cuento brevemente, a mi madre en la última dictadura militar argentina, la secuestran embarazada de mí, ¿no? Ella me da a luz en un campo de concentración, ¿no es cierto? Esto tampoco lo sé tan claramente dónde fue. A mí me entregan en una adopción clandestina y a ella la asesinan, ¿no? Mi abuela, Estela Barnes de Carlotto, me busca durante 36 años y hace 8 años nos encontramos producto de su búsqueda, ¿no? Eh, Habla de la lucha de ella, todo esto, imagínense lo poderoso que es para mí escribir una música para esa situación. Entonces tuve que pensar muy claramente que eso era como salirme de mí y poder hacerlo como un profesional, digamos, para no involucrarme y hacer cosas que no tuvieran, digamos, no irme del tema, ¿no? Y lo que terminó sucediendo fue algo que estuvo muy bien. Estábamos grabando un disco a dúo con un músico de aquí de la ciudad, un disco que se acaba de editar, que se llama Sexto. Y me faltaban un par de piezas y tenía un bosquejo y le presenté ese bosquejo al productor, a, a este italiano con el que yo tenía el contacto, y le dije, bueno, ¿qué te parece esto? Algo que también es impropio, porque uno generalmente no presenta borradores, uno presenta ya la música un poco más terminada, porque bueno, porque eso genera por ahí varias expectativas, porque la música quizás todavía no está terminada y al no estar terminada por ahí quizás así como nosotros por ahí no podemos interpretar una película a medio hacer, el director tampoco puede interpretar una música a medio hacer, ¿no? El consejo de todos los que nos han enseñado es nunca presentes un borrador. Bueno, justamente hice lo que no había que hacer, presenté un pequeño bosquejo y maravillosamente les pareció que estaba perfecto, que iba con el tempo de las escenas y demás. Y a partir de eso, de ese bosquejo, ellos elaboraron una escena en la que yo termino participando, digamos. Termino tocando esa música mientras se desarrolla esa situación. Por eso digo, cada camino es como es tan artesanal el oficio, en alguna medida, digamos, que, que cada camino es nuevo. A mí me llaman para hacer algo y verdaderamente no sé hacia dónde voy a ir. Y me encanta eso también, porque me parece que es como lo más maravilloso de la profesión. Acabo de hacer hace nada, hace una semana, entregué el trabajo terminado de una producción, de un documental de 4 capítulos sobre, como les decía, de música con discapacidad. Y la propuesta de la directora era muy particular. Ella decía, bueno, como siempre para poder desarrollar el deporte, en muchos casos, se requiere de una cierta tecnología, ¿no es cierto? Ellos me propusieron que la música la haga en 50% con una compositora de música electrónica. Lo cual yo nunca había hecho eso. Y bueno, ella escribió una serie de bases y de cosas y me mandaba unos proyectos y yo le grababa el piano y instrumentos arriba y terminamos haciendo una pista de más de 10 minutos que pasara obligatoriamente por ciertos lugares para que ellos pudieran usar esa música recortada en diferentes lugares. Y eso fue
al contrario de lo que suele suceder siempre, que es, bueno, para esta escena hacemos esto, para esta escena hacemos el otro. En esa pieza se contuvo en realidad la necesidad de toda la obra, ¿no? Y ya está en proceso de edición. Así que, digo, para mí lo más interesante desde mi artesanía como compositor es encontrarme ante esa incógnita de para dónde va a ir. Y muchas veces pasa que a veces, bueno, te vienen con una idea que es súper clara y después terminamos yendo por una cuestión que no sabemos hacia un lugar que no era el que esperamos. Y esos productos musicales son muy distintos a los que yo grabo y escribo para otras situaciones. Así que me parece que en mi caso al menos, no sé, quizás otros casos sean diferentes, no depende tanto del formato, sino depende de toda esa ida y vuelta que se da con la necesidad de la obra fílmica, la necesidad del autor, lo que yo puedo dar, lo que yo interpreto de eso, y lo que a mí me pasa con eso que voy, que voy escuchando. En otras veces, hace poco hice una música de un corto que literalmente la grabé sobre la imagen, o sea, puse la imagen y empecé a como armar una pista sonora ahí arriba y también era como en contra de lo que dicen los libros. Y sin embargo, bueno, esa música, como ninguna, es una música que solamente se puede escuchar mirando la imagen en alguna medida, ¿no? Oscar, cuéntanos tú esto mismo. Tengo un documental, tengo un largo, tengo una serie. eh, bueno, sin hablar de las biopic que están tan de moda ahora, de pronto podemos también hablar un poquito de eso, porque pues la biopic uno, dependiendo también, pero si es la biopic de un cantante, pues la música será del cantante, pero entonces también puede haber otra música aparte de la música de esta persona que se está contando la historia. Sí, pues, o sea, realmente, bueno, a lo que me preguntas de los formatos y esto, un poco sigo en la línea de Ignacio. La verdad es que no sé, cada proyecto es único. Y aunque se parezca o sea similar en algo a otro, está ese director que también es único. Entonces ahí ya las cosas cambian. Por ende, no hablo de proyectos fáciles ni más complicados o esto, no, porque pues así se han hecho, tal vez he trabajado en series donde como que la soluciono más rápido que incluso la música de un cortometraje. O sea, porque a veces el corto, claro, tengo poco tiempo para desarrollar una banda sonora que sea coherente con ese espacio de tiempo. Yo creo que sí, el único factor ahí en juego es el tiempo que tiene el compositor para escribir su música. Yo creo que es lo único que lo hace o más difícil o menos difícil. Es eso. Hablemos del tiempo, eso es algo Mm. súper clave. Pues tengo mi producción, ya tengo mi plan de trabajo, mi plan de grabación, de rodaje. ¿Qué pasa con el tiempo? O sea, de pronto A ver, es súper importante, de pronto no lo tenemos en cuenta y, ay, mm, no, pero no, espérate, no te puedo hacer una hora en 5 días. Hablemos del exactamente. tiempo. Yo creo que ese tiempo sí va a definir cosas de la misma composición que se va a hacer. Si bien bueno, sabemos que la música en el flujo de trabajo de un audiovisual, la música está en la fase de postproducción, de acuerdo, pero no necesariamente se compone en la fase de postproducción. Tú puedes vincular al compositor desde el día cero de tu proyecto, o por lo menos un tipo de vinculación que no necesariamente sea de tipo laboral, que le tengas que pagar unas horas y esto no, pero una vinculación en la que lo invitaste a tu proyecto, quieres que él sea, por lo menos establecer la relación y al menos contarle, mira, mi proyecto, o este es el guión ya, por lo menos el guión. A mí me han entregado guión, a mí me encanta componer música desde el guión, lo hago. No, no es como lo que hace todo el mundo, pero a mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque es que en el guión yo tengo una historia. Me están contando la historia como es. Yo desde el guión inspiro una música, pero no necesariamente es la música final del proyecto. Pero yo con esa inspiración, yo en el guión yo ya puedo hablar de un género, o de, bueno, de qué códigos tiene esta película. No sé cómo quede al final, porque obviamente ustedes saben que muchas veces el guión es una cosa y la película es otra. Pero, pero por lo menos tengo una imagen, visualizo algo, sé por cuál es la línea de esa historia y hago no toda la música, pero por lo menos unas ideas, unos bocetos, algo, empiezo a escuchar mis propios referentes, yo digo, tal vez esto le puede ir a esta historia. El director posiblemente ya me ha dicho, mira, escúchate esto que me encanta, no sé qué, bueno, y empiezo como a
una fase de investigación. Eso es lo más largo, eso es lo más demorado. Componer no es tan demorado como investigar, porque cuando tú investigas y tienes una buena fase como de preproducción de la música, la composición es mucho más fluida y orgánica, porque va hacia la propia película. Yo no soy amigo de esa idea que la música es para las imágenes. No, yo no soy amigo de eso. Para mí la música es para la historia y ocurrirá en sincronía con las imágenes. Y esa sincronía es un proceso en el que uno al final me refiero no en postproducción necesariamente, sino al final de una fase de composición, uno hace que esa música de una manera un poco más elástica se pueda acomodar a ese ritmo visual para que, bueno, haya esa empatía con la imagen y demás, pero la música realmente está para algo mucho más profundo en una historia, en una película. Entonces, en ese orden de ideas, el tiempo es fundamental, porque si tú me llamas cuando ya entraste a la fase de postproducción y tu etapa de postproducción es muy corta, mi fase de investigación va a ser muy rápido y posiblemente voy a tener que confeccionar esa música muy rápido y posiblemente no tenga el mejor resultado. Pero si tú me invitas, incluso en tu fase de rodaje puede ser, pero ya con el guión, ya con algo más claro, yo puedo empezar a adelantar la investigación, puedo inspirar la música en el guión, puedo incluso sobre un primer corte empezar. Sabemos que un primer corte pues sufre todas las alteraciones hasta llegar a esa película terminada, al famoso Final Cut, pero ese Final a veces ni siquiera lo recibimos. Ese Final lo vemos en las salas de cine, pero no lo recibimos. Me Exacto. entregan la película fraccionada o toma esta escena. A mí me ha tocado componer, bueno, claro que eso también es interesante en este oficio. Creo que también los compositores debemos ser un poco más abiertos en ese sentido. No es como, no, es que me tienes que entregar el corte final y si no, yo no compongo. No, eso tampoco es así. Es un tema de comunicación. A mí me han mandado escenas en donde pues yo le digo al director, ok, esta escena la vas a tocar, le vas a hacer algo, le vas a modificar algo del tiempo. Él me dice, no, son detalles de color. Bueno, dime de todas maneras qué le vas a hacer con el color, porque si era de día y ahora sale de noche, pues como que, ajá, van a cambiar cosas conceptuales también. Entonces, no, pero si me afecta algo del tiempo, listo, dejo esa escena quieta y hay muchas más por hacer. Entonces, como que uno puede ir colaborando, por eso es un trabajo en colaboración, es un trabajo en colaboración de un equipo, director, productor, montajista, son edición de sonido y compositor. O sea, es como ese equipo finalmente organizando esos tiempos. Todos estamos corriendo al final, eso no hay duda. Pero sí hay una planeación, tiene que haber una muy buena planeación que parte de lo conceptual, que parte incluso de esa primera conversación con el director. Yo digo, ok, en esta fecha, porque esa es la otra, ¿no? Yo hablaba de un equipo, ¿no? De un equipo que hace la música. Si vamos a grabar una orquesta, yo la orquesta no la puedo llamar 8 días antes y decirles, tienen un espacio disponible dentro de 8 días. A mí la orquesta me toca agendarla con 3 meses o más de anticipación. Entonces, la fecha de grabación es única. Tengo que llegar con la música ese día. Sí o sí, el productor se tiene que comprometer en ese contrato que se firma, se tiene que comprometer a entregarme el material con el tiempo estipulado para lograr llegar a esa sesión de grabación. Porque estamos hablando ya de presupuestos muy altos, ¿no? Y a veces son grabaciones que no son ni siquiera acá en el país, es en otro país. Entonces es una cosa de una dimensión mucho más grande. Y bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero quiero hablar un poco de ustedes desde el trabajo que hacen, desde la experiencia que tienen, los consejos, qué hacer, qué no hacer, qué tener en cuenta al productor, al realizador, al director, porque acá, digamos, acá tenemos directores, escritores, productores, entonces, como esos, ok, tengan en cuenta unos tips del qué hacer, qué no hacer. Los quiero escuchar a los dos. Entonces, bueno, si quieres, comencemos por Ignacio y enseguida pues que nos complemente Oscar, por favor. Creo que lo que hemos dicho hasta ahora es bastante gráfico. Me parece que lo que sobrevuela de lo que estamos diciendo es bastante similar en cuanto a que nosotros vamos a hacer una obra que va a complementar, enriquecer y terminar de decir una obra que está haciendo el director, por el caso, ¿no? Y que todo nuestro potencial creativo va a estar puesto, y de cualquier músico va a estar puesto en tratar de resolver eso y de aportar, ¿no? Me parece que
que pasa por ahí. Recién Oscar decía algo que es extraordinario. Primero, una cosa que es cierta, nunca hay tiempo, el tiempo siempre es menos, sí, siempre, siempre estamos apurados, y en virtud de eso, cuanto antes nos podamos involucrar mejor. A veces leyendo el guión, a veces viendo una imagen, a veces simplemente conversando, ya la cabeza de quien hace la música ya está trabajando en eso, aunque no nos sentemos sobre el lápiz, ¿no? Esas ideas que se te empiezan a ocurrir, esas pequeñas cosas que se te cruzan por ahí, son a veces el material más preciado que vas a usar luego, ¿no? Después hay una cuestión técnica de cómo llevarlo eso a la música, hoy escribiendo. Pero este concepto que para mí es muy importante, que ya lo hemos citado bastante, que dice Ennio Morricone, ¿no? La música no es mía, es de la película. ¿No? Alguien que tenía muy en claro que la música era algo que le iba a pertenecer a la película, porque estaba pensado en absoluta función de lo que necesita la obra. Entonces, eso la viene a enriquecer. Y que sea original es fundamental porque le va a dar ese tono único, ¿no? Es como si pensáramos que si pudiera hacer una película con imágenes de archivo solamente, libres de, ¿no? Vas ahí a Shutterstock, no sé, a esos lugares y decís, voy a hacer una película solamente con imágenes libres de derecho. La película sería una porquería. Y evidentemente pasa lo mismo con la música, ¿no? Todo ese tiempo que el realizador le pone a la cámara, a poner la fotografía, la actuación, bueno, ese mismo tiempo se lo vamos a poner nosotros, a poner esa melodía, esa inflexión sonora musical que haga que esa escena resalte o se opaque o no sé, o lo que tenga que ser en este caso. Parece que es muy importante. Y si no, prueben con ver películas o series en donde se hacen con enlatados o pongan las películas en mute. A ver qué pasa, a ver si son tan divertidas, ¿no? Sí, total, total. Me da risa porque es que es verdad. Es como que una cosa que uno diariamente está ahí como un poco lidiando con eso, pero yo creo que mis consejos van más al punto de apostar y creer. Primero hay que apostarle a la música original, sin duda, y no porque sea compositor de música original, sino por precisamente todo eso que está diciendo Ignacio, y lo que, bueno, ya hemos discutido acá. Le damos un valor, le sumamos a la película, ¿no? No, tampoco es como, bueno, también hay que tener cuidado con eso, hay que aprender a entender este lenguaje de la composición musical en el cine, porque es que aquellos compositores que tal vez no han tenido esta experiencia, esas primeras experiencias se vuelven esa práctica y posiblemente en esa, bueno, en esa falta de camino un poco, puede suceder que saturen la película, se lleven la película, superen la película, y eso sí es un riesgo. Entonces, uno como compositor en el camino se va formando y va entendiendo que la música es en equilibrio con otras cosas y aprende uno como a construir esa banda sonora. Entonces, la apuesta es a música original. ¿Y creer en qué? Creer en que en este momento, por lo menos, y lo digo abiertamente y como compositor, como colega de muchos y como presidente de Mocines, si lo quieren ver, pero aquí en Colombia hay buen talento, hay muy buen talento. Estábamos preparados, somos compositores que llevamos una trayectoria de años, incluso hay gente que lleva más de 20 años haciendo esto. Entonces también dentro de sus proyectos y cuando sean coproducciones, que Magdalena hace un rato hablaba de esas coproducciones en otros países, hay que también apostarle a eso. Tenemos talento local muy bueno, digno de nominación a un premio Oscar si se quiere. Lo podemos hacer, pero hay que confiar y creer en nuestro talento, conocerlo. Bueno, si no lo conocen, ok, acérquense a nosotros, acérquense a Mucine, acérquense a los compositores que vean por allí y permítanos mostrar ese trabajo y demostrarles además que bueno, estamos a la altura de cualquier otra industria internacional, si así lo quieren ver. Hay compositores incluso, y lo digo abiertamente, y compositores de Mucine, porque son los que conozco, perdón ahí, pero hay compositores que trabajan en películas de Hollywood, están en Hollywood trabajando haciendo música. Tenemos esos compositores, están preparados, conocen. Esta semana uno de Mucine ha estado grabando una banda sonora, ese otro perfil de orquestador que eso casi no se conoce, se leyó aquí en mi reseña, pero eso casi no se conoce. Y eso es un perfil que existe en la industria musical para cine en Estados Unidos y en Europa. Y lo estamos aquí poco a poco perfilando, lo estamos haciendo
Entonces creo que esa es la apuesta grande también y en lo que hay que creer en el talento nacional, eh, como que, bueno, simplemente lo que les digo, estamos totalmente preparados y listos para hacer una banda sonora y si no digan un premio Oscar, incluso por encima de lo que pueda hacer un premio Oscar, estamos totalmente preparados para eso. Bueno, pues Salud. quiero agradecerles a ustedes dos por el tiempo que se tomaron para charlar de esto. Realmente es importante, creo que desde la producción audiovisual de pronto uno está metido no sé, en otras cosas y esto que se deja para la postproducción, ok, en la postproducción se puede trabajar, pero realmente cómo es de enriquecedor si se trabaja desde un inicio y es por eso que yo quería hacer esta charla con ustedes. En el chat dejé de nuevo la información de cada uno por si se quieren contactar con ustedes, que los sigan en las redes sociales, que conozcan su trabajo. Me parece muy, muy valioso y de nuevo, pues, Ignacio, yo conozco tu historia, soy una gran admiradora tuya por tu historia, por la historia de tu país, por lo que has hecho, también por tu trabajo, y pues a Oscar, que también lo conozco también desde ya. Oh, por Dios, ¿qué fue eso? No sabemos. Wow. ¿Qué fue eso? No, no. Una banda sonora de terror. Sí, Un foley. como para terminar de amenizar la charla. No. Lo importante es si esa persona está bien. Sí, No, obvio. sí, No supe quién fue, pero esperamos que esté bien. Pero, bueno, entonces, bueno, ya para cerrar, les quiero agradecer, como les decía, aquí en el chat está la información de cada uno para que los sigan en redes sociales, para que sigan su trabajo, para que conozcan y, por qué no, para que se contacten en algún momento y de pronto poder contar con ellos para los proyectos que tenga cada uno. Les mando un abrazo a todos ustedes, gracias por estar acá. Estaremos informándoles la próxima charla, vamos a ir también un poquito a hablar sobre la importancia del doblaje, de la traducción, de la subtitulación, que también los que estamos buscando cruzar fronteras, pues es importante. Entonces, les voy a estar informando en el chat del PAC, en el que todos estamos ahí, la información, si quieren, tanto de Oscar y de Ignacio y de la próxima charla. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Ignacio. Desde muchas Argentina, gracias. un gran saludo para mí, es un gusto muy particular y un honor estar acá. Gracias. Gracias Ignacio y gracias Magdalena. Y gracias a todos por asistir. Gracias, hasta la próxima. Bueno, chao. Chao, chao.